Buenas tardes, gracia y paz del Señor Jesús. Capítulo número 2 de la carta a los Hebreos, o bien de este libro denominado Carta a los Hebreos, y es la intención, por medio de este mensaje, poder abordar todo el capítulo 2. Va a ser un poco largo, pero interesante. ¿Sí? Vamos a ver todas las implicaciones, todo el alcance de la salvación que Dios planeó y ejecutó. Bien, vamos a orar. Señor Jesús, danos comprensión y entendimiento de estas verdades, la capacidad de poder atesorarlo, la capacidad de poder defenderlo, Señor, la capacidad de poder concebirlo, poder experimentarlo, poder vivirlo. Oh Dios, hazlo en cada uno de nosotros, en tu iglesia, en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Pues bien, hasta aquí el énfasis del capítulo, al menos de la segunda mitad del capítulo 1, fue mostrar de forma enfática la superioridad del Hijo sobre los ángeles, disipar quizás las dudas que para ese tiempo existían y tenían muchos judíos hebreos respecto de si Jesús como Mesías, al ser hombre, era menor que los ángeles o inferior a los ángeles. Y de hecho, lo que va a hacer el escritor es demostrar de manera profética y de manera escritural. Yo voy a citar a modo de referencia algunas citas del capítulo 1, el versículo 4 del capítulo 1. Dice: hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles. Y el versículo 13 y 14 del capítulo 1: por lo tanto, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Si bien los ángeles son huestes celestiales superiores a los hombres en dignidad, en honor, en poder, de todos modos son servidores de Dios que han participado a favor de los hombres en todo el despliegue del plan extraordinario de Dios para salvar al hombre. Vemos la participación de ángeles, como nos decía nuestro hermano Santiago en el mensaje anterior, en el Antiguo Testamento, trayendo mensajes, operando a favor del pueblo escogido. También vemos la participación de ángeles en el Nuevo Testamento, del mismo modo, trayendo mensaje, trayendo consolación a los escogidos de Dios, siendo de ayuda al pueblo de Dios y operando de muchas maneras. Incluso Jesús mismo en Mateo 18:10, él dice que los ángeles, solo por orden de Dios, tienen la tarea de defender y proteger a los hijos de Dios. Y por supuesto no estamos hablando del ángel de la guarda, esta imaginación católica respecto de los ángeles, pero sí hablamos de que los ángeles participan en este despliegue y en este plan de Dios a favor de los hombres, pero solo por voluntad de Dios. ¿Qué significa? Los ángeles no son sirvientes de los hombres, sirven a Dios, obedecen a la voluntad de Dios a favor de los hombres para los diferentes cuidados que Dios tiene hoy con su iglesia.
y esto para mí solamente es aclaratorio respecto de algunas equivocadas interpretaciones de que los ángeles son sirvientes de los hombres. Hace mucho, recuerdo hace bastante, 20 años atrás, no recuerdo bien, había escuchado de un pastor que solía decir que, o había malinterpretado respecto de que los ángeles eran sirvientes de los hombres, ¿sí? Y entonces dice que él cuando oraba, estaba orando, decía, a ver, Gabriel, tráeme un vaso con agua, Miguel, me hace frío, tráeme una colcha, y bastante fuera de lugar la interpretación, y o sea, ni siquiera los animales que se denominan domésticos nos hacen caso de manera absoluta. A veces veo yo en las casas gritarle a los animales, pero quédate quieto, y el animal ni hace caso. Un ángel de repente va a poder someterse a la voluntad de los hombres. Es equivocado pensar así. Ahora, que los ángeles que son mayores que los hombres en fuerza y poder estén a voluntad o estén para servir a los hombres, pero circunstancialmente, porque esta es la voluntad de Dios, no significa que los ángeles son sirvientes de los hombres. Ellos obedecen a Dios. De ningún modo se someten a la voluntad del hombre, sino no estamos en posición de darle órdenes a los ángeles que son una potestad superior. Sin embargo, vemos que en todo el despliegue del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, Dios hizo participar eventualmente y circunstancialmente a los ángeles a favor de los hombres, sirviendo a los hombres. Y cada vez que un ángel interactuó con el hombre, su palabra fue tenida como una verdad indubitable que indefectiblemente se cumpliría. Como rescato del mensaje anterior, esta comparación o este pensamiento de que para muchos hombres era una honra pero tremenda y un privilegio inmenso de que un ángel de Dios se aparezca y te hable. Significaba muchísimas cosas. Que Dios me tenía en cuenta, que Dios de alguna manera interactuaba conmigo y enviaba un ángel del cielo, de modo que lo que el ángel me decía era absoluta verdad y por supuesto que su palabra se cumpliría, no cabía la menor duda. Lo dijo un ángel de Dios, se va a ejecutar. Y cuando incluso desgraciadamente los hombres no quisieron obedecer a las palabras de estos servidores, que interactuaron con el pueblo de Dios o con los hombres, murieron. Por ejemplo, citando casos rápidos como la mujer de Lot, donde tenía instrucciones específicas de no mirar atrás, y estas instrucciones venían de parte de los ángeles que le habían dicho a Lot que salgan. Sin embargo, desgraciadamente no obedeció e inmediatamente esa palabra se cumplió. Entonces hay varios parámetros, Zacarías, Sodoma, Gomorra. Entonces hay varios factores en el Antiguo Testamento que nos muestran que las palabras traídas por medio de ángeles era firme, y toda desobediencia y toda transgresión y desobediencia recibió su firme castigo. Y también vemos a los ángeles en la participación, y esto ya es mucho más elevado, respecto de lo que fue la promulgación de la ley. Hay algunos versículos que nos dan a entender de que si bien la ley fue entregada a Moisés, la pregunta es cómo fue entregada. Dios la dio directamente en manos de Moisés. Bueno, hay unas citas que yo voy a leer, una que está en Gálatas y otra que está en el libro de los Hechos, que dice que la ley, si bien fue de parte de Dios para los hombres, quien puso la ley en manos de los hombres fueron ángeles. Hebreos 2.2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y acá probablemente está haciendo referencia directa al antiguo pacto, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, en Gálatas 3.19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y está hablando de Moisés como mediador en este caso. Hechos 7:53, Esteban en su discurso
Dice, ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y no la guardaron. Entonces, y también una cita que está en Deuteronomio 33:2 que dice, dijo, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Entonces tenemos la participación incluso de estas huestes celestiales superiores a los hombres en lo que fue la introducción del antiguo pacto. Ellos participaron de alguna manera notoria para el pueblo, por alguna razón también los judíos tenían como cierta tendencia a admirar a los ángeles y probablemente tuvieron participación en lo que fue la entrega de la ley, de lo que fue el antiguo pacto. Y el capítulo 2 de esta homilía, de este discurso de Hebreos, va a comenzar haciendo énfasis en eso. Lo que de alguna manera nos va a decir el escritor o el autor es que si la palabra traída por medio de ángeles, y si hacemos referencia directa al antiguo pacto, si la entrega de esta palabra traída por medio de ángeles fue firme y toda transgresión recibió justo castigo, y si para el hombre ya era un privilegio enorme de que un ángel le hablara, si eso ya era una honra, una gran honra de que huestes celestiales del cielo hayan bajado, hayan descendido por voluntad de Dios para poder interactuar con los hombres y darnos un mensaje del cielo, cuánto más honra y privilegio no va a ser para los hombres de que Dios mismo tome forma de hombre y descienda a la tierra e interactúe con los hombres. Y si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, cuánto más no va a ser firme la palabra dicha por medio del Hijo de Dios. Y así comienza Hebreos capítulo 2. Yo entiendo, en las veces que lo leí en estos días, de alguna manera pienso que el escritor nos está diciendo, ¿se dan cuenta de que es Dios que descendió desde sus cielos gloriosos para poder darnos un mensaje? ¿Se dan cuenta de que Dios está interactuando con los hombres, que nos está dando un mensaje a favor nuestro para poder redimirnos, rescatarnos y poder restituirnos a todas aquellas cosas que perdimos por causa del pecado? ¿Se dan cuenta de que Dios lo está haciendo? Y no van a tener en cuenta el mensaje, no van a ser diligentes en guardar esa palabra. Bueno, Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos escuchado, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y maravillas y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Dios no va a tener por inocente al culpable. Si la palabra traída o acercada por medio de ángeles fue firme, y todos los que no prestaron atención a esa palabra, todos los que desmerecieron esa palabra, recibieron el castigo por causa de su desobediencia, del mismo modo también nosotros, ¿cómo escaparemos si es que despreciamos el mensaje traído por medio del Hijo de Dios? ¿Cómo escaparemos nosotros de esa sentencia, de ese juicio y de esa retribución? Atender, cuando dice el texto es necesario que con más diligencia atendamos, tiene que ver con prestar atención y ocuparse de. Es un vocablo griego, prosejo, que tiene que ver con eso. Implica que el creyente
debe prestar atención a las enseñanzas del Señor Jesús, lo que nos lleva a una vida constante de escudriñar, de lectura. ¿De qué manera prestamos atención y de qué manera somos negligentes? Negligentes si no lo atendemos, si me olvido de lo que el Señor Jesucristo dijo, y diligentes si presto atención, escudriñando las Escrituras, manteniendo una vida devocional en comunión con Dios. De alguna manera eso nos lleva como creyentes al trabajo que constantemente de acá estamos diciendo. Orar y leer forma parte de un hábito natural de todo cristiano que ama a Dios y que escudriña en las Escrituras. De esa manera estamos atendiendo a las cosas que hemos escuchado. Y dice que si no hacemos esto nos deslizaremos. Y este vocablo tiene que ver también con ser arrastrado. Si nosotros entendemos por deslizar, si es que yo estoy en un plano inclinado, cualquier cosa que apoye sobre un plano inclinado se desliza. Pero también está hablando de arrastrar, como arrastrar de una corriente. Y eso es exactamente lo que pasa en el creyente que no lee y no ora. Es fácilmente arrastrado. ¿Por quién? Por la corriente del mundo, por las diferentes vanidades, ilusiones y cosas que el mundo tiene, porque el mundo es una corriente. Y en la medida que nosotros no atendemos la cosa del Señor, somos arrastrados por esa corriente y nos deslizamos. ¿Hacia dónde? Hacia el infierno. Nuestra alma se pone en un plano inclinado directamente hacia el infierno. Pero quiero detenerme en el versículo 3, porque el versículo 3 de alguna manera ha generado una polémica, un dilema en el cristianismo respecto de si la salvación se pierde o no se pierde, ya que este versículo dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y muchos, a primera lectura, lo que hacen es tomar este pasaje de forma aislada, sin considerar el contexto y sin considerar también la cuestión idiomática. Si descuidamos estas tres cosas, podemos interpretar cualquier cosa. Podemos interpretar que la salvación se pierde. Y aunque suene irónico en decirlo, muchos suenan así, muchos piensan así. Dicen no, que hay que cuidar la salvación porque la salvación se pierde. Y hasta a veces eso es incomprendido. O sea, a ver, déjenme pensar. Jesús, el Salvador, vino a salvarme a mí de la ira del Cordero, de la misma ira de Dios. Vino a salvarme de ir al infierno. Me salvó, pero de repente esa salvación quedó en mis manos. Yo tengo que administrarla. Y el mismo que me salvó del infierno, si yo no me cuido, finalmente termino en el infierno. Al final, ¿me salva del infierno o no me salva del infierno? Si me salva del infierno, entonces ¿por qué termino en el infierno? Y me empieza a hacer de alguna manera dudar. ¿O es que la eficacia de ese Salvador no fue tan suficiente para rescatarme a mí? ¿O es que su sangre no tenía tanto poder para expiar mis pecados? O, cuidado, yo puedo pensar todas esas cosas cuando se me dice que la salvación se pierde. Pero el texto no está hablando de esas cosas. El texto viene hablando justamente de la desobediencia e incredulidad de en este caso de los hebreos, respecto de lo que Dios había anunciado. Y la palabra, yo quiero enfocarme también en un vocablo que es importante destacarlo, y es el término descuidar, ¿sí? Que es la traducción de un vocablo griego, ameleo, y que se refiere a no hacer caso, descuidar o desamparar. Y de acuerdo al contexto del pasaje, lo que viene hablando es justamente no hacer caso. ¿De qué manera? Los que ignoran el Evangelio, los que ignoran el mensaje de la cruz, los que ignoran la sangre de Cristo, los que desamparan la obra expiatoria que Jesús hizo, es obvio. Ellos están descuidando o desamparando esa salvación. No están haciendo caso, por lo tanto, ellos no tendrán parte en el Señor. Es exactamente el contexto de lo que
el escritor viene ya hablando en el capítulo, por tanto no podemos tomar ese versículo de manera aislada y concluir que la salvación se pierde o no se pierde, sino que está hablando de aquellos que no que descuidan el término de que tienen algo y que lo pierden, sino de que no hacen caso, al Evangelio. Por tanto, ellos se van a perder. Y ahora otra cosa que hay que, de alguna manera, remarcar rápido, es que, primero, la salvación, cuando un creyente cree en el Señor Jesucristo, no recibe la salvación como un objeto de cristal que debe cuidar de manera prudente de que no se le caiga y se rompa. ¡Uy, se rompió mi salvación! No, porque la salvación primero no es un objeto, es un trabajo que Dios está ejecutando y lo sigue haciendo, que concluye o es consumado cuando nuestra alma está en Cristo. Y esto lo dice Pedro, 1 Pedro 1:5, 1 Pedro 1:9. La consumación de nuestra salvación es cuando nuestra alma finalmente esté con Cristo, se consuma nuestra salvación. Mientras que estemos acá, podemos ver los efectos de esa salvación, que de alguna manera Cristo nos va regenerando por medio de su Espíritu, nos va sacando del pecado, nos va sacando de un entorno de contaminación y nos va llevando cada día más a Él. Sí podemos ver los efectos de la salvación, pero no podemos concluir hoy que somos salvos, sino que tenemos la esperanza y la seguridad de que en Cristo somos salvos. Y esto es otra cosa. Todo creyente, valga la redundancia, que cree en Cristo y que ha puesto su fe en Él, descansa sobre la seguridad y el terreno de que, escatológicamente hablando, somos salvos. Porque incluso Juan en el Apocalipsis vio las almas de los redimidos que estaban cantando. ¿Sí? Y si yo tengo fe en Cristo, yo no voy a dudar nunca de que mi salvación está ejecutada y efectuada en Cristo. Al presente no la disfruto, pero en el Espíritu la disfruto, porque yo sé que Él como Salvador no va a fallar. Yo no tengo ninguna participación en mi salvación, ninguno. Ningún hombre tiene participación en su salvación, porque la salvación es de manera absoluta del Salvador y todos los méritos son del Salvador. Ninguno acá ha contribuido a su propio nacimiento. Ni siquiera se acuerdan cómo fue ese momento. No tuvieron ni siquiera la posibilidad de decir, bueno, yo solo voy a sacar la mano, voy yo a salir. No, así como nadie participó en su propio nacimiento, nadie participó en su propia salvación. Todos los méritos son del Salvador. Lo único que tenemos nosotros que hacer es creer y perseverar. Creer en el Salvador y perseverar en Él. Y perseverar es una condición invariable para el cristiano, así debería ser. No varía de acuerdo a la circunstancia. Tengo que creer en todo momento, en tribulación, en angustia, como también en tiempo de abundancia y comodidad. Entonces la advertencia que hace el escritor acá es, si no prestamos atención al Evangelio de la salvación, si no hacemos caso a la obra de Cristo en la cruz, si no creemos en la sangre expiatoria de Cristo, no escaparemos de la condenación. El primer pacto, acercado a los hombres por medio de ángeles en manos de un mediador, fue firme, pero nadie obtuvo la salvación por causa de la incredulidad. Ahora, la salvación nos es acercada gratuitamente por medio de los méritos de Cristo. ¿Cómo no atenderemos a una salvación tan grande, inmensamente gloriosa y favorable para nosotros? ¿Cómo no prestaremos atención? ¿Cómo no nos aferraremos? ¿Cómo no vamos a hacer caso de ese Evangelio? Hermanos, estamos frente a un plan de salvación y en la medida que nos vayamos profundizando en esta carta, eso va a ir saliendo a la luz. Estamos en medio de un plan de redención y salvación perfecto hasta en el más mínimo detalle y nada de manera absoluta se ha escapado de las manos de nuestro Salvador. No estamos frente a un trabajo improvisado, sino frente a un trabajo
diseñado, que se está ejecutando de manera perfecta. Lo que Jesús hizo fue anticipado 700, 650 años antes por el profeta Isaías, en Isaías 53, de manera detallada. Ya avisa lo que Cristo iba a hacer. Y lo que Cristo ejecutó tiene testigos. Los testigos fueron, los ordenados de manera oficial fueron los 12 apóstoles. Bueno, los 11 más el que los sustituyó a Judas. Fueron los testigos que de alguna manera pudieron comprobar todas las cosas que las Escrituras dijeron del Mesías, lo que comprobaron que Jesús resucitó, y ellos fueron los que dieron testimonio de estas cosas, y su testimonio fue acompañado con el poder del cielo, con prodigios, con señales, con milagros, de manera que lo que ellos decían y atestiguaron era verdad y Dios lo confirmaba con su poder. Todas estas cosas nos está diciendo aquí el escritor de Hebreos en el versículo 3, dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, por Jesús, nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Lo que sigue desde el 5 al 9 es mucho más sorprendente todavía, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo tus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel, a Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles. A Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte de todos. Y la perspectiva de este pasaje y de todo este discurso es muy profunda, porque no solo se enfoca en el plan de Dios para la salvación de las almas de los hombres, sino también en lo que sigue posterior a la salvación de nuestras almas. ¿Se han puesto a pensar qué sigue después de ser salvados? ¿Qué sigue después de que nuestras almas estén frente del Señor Jesús? ¿Qué haremos allá? ¿Qué sigue? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se declara que Dios ha preparado cielos nuevos y tierra nueva, en donde nosotros, los redimidos, vamos a señorear, vamos a reinar. Y quiero leer algunas citas de esto. Isaías capítulo 65, 17. Porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Segunda de Pedro 3:13, pero nosotros, los cristianos, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales habita la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensible. Y la gran pregunta sería: ¿cuántos cristianos hoy están actuando como Pedro lo está de alguna manera exhortando en su carta? ¿Cuántos cristianos están a la espera de cielo nuevo y tierra nueva? ¿Cuántos están pensando en esas cosas? ¿Y cuántos están solamente pensando en esta tierra? ¿Cuántos tienen su mirada puesta solamente en este mundo pasajero, en este mundo que las Escrituras dicen que pasará, dejará de ser, las cosas que existen no serán más, Dios va a hacer una nueva creación?
¿Cuántos? ¿Y qué haremos nosotros en esa nueva creación? ¿Qué sigue? Quizás nuestro sentido de considerar la existencia en este mundo es muy reducida. Quizás, no lo sé, espero equivocarme. Muy reducido. Quizás nos aferramos a vivir estos cortos años y ser felices, ¿sí? Quiero llegar a los 80, 85, pero quiero ser feliz en este mundo. ¿Sí? ¿Ese es el propósito? ¿Dios acaso cuando diseñó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, lo diseñó con ese propósito tan insignificante para una vida eterna? Pues no. Adán fue puesto en el huerto del Edén y le fue dada la orden de señorear la tierra, sojuzgarla. Le dijo, multiplíquense, Adán y Eva, fructifiquen la tierra, sojúzguense, ustedes van a señorear. Estaban a cargo de la administración. Ese era el propósito por el cual Dios diseñó al hombre. Pero desgraciadamente, por causa del pecado, todo ese propósito se vio nublado, ocurrió el caos y terminamos así, en una vida limitada, en una vida que no dura mucho y con pensamientos muy vanos e ilusorios. ¿Cuántos piensan en señorear allá, en cielos nuevos y tierra nueva? Quizás nos enfocamos tanto en esta vida tan pasajera que perdemos de vista todo lo que sigue y todo el galardón. ¿Por qué razón Pablo nos habla de lo futuro? ¿Por qué razón estos hombres tenían puestos los ojos más allá de las nubes? Porque entendieron cuál era verdaderamente la razón de su existencia. ¿Para qué estamos creyendo en Cristo? Simplemente ¿para qué? Para redimidos de nuestros pecados, estemos en la Nueva Jerusalén, en las calles de oro, ¿haciendo qué? Jugando al póker, jugando al fútbol. El plan continúa. El propósito es enorme. Y está declarado en las Escrituras. La verdad que esta carta es asombrosa y nos va a ir mostrando y revelando muchas cosas que quizás no las tenemos o no las teníamos presentes. Apocalipsis 5:9. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Bien, ¿cuál tierra? Es obvio que sobre esta tierra no. ¿Alguno está reinando en esta tierra? ¿Sobre cuál tierra reinaremos? Sobre la futura, como comienza diciendo el texto, sobre el mundo venidero, sobre lo que sigue. Eso es lo que Dios tiene incluido en su plan. Restituir al hombre, salvar al hombre, regenerarlo para restituirlo a la condición y funcionalidad que tenía antes de la caída. Dios va a volver a poner a todos los redimidos a señorear sobre su nueva creación. En Génesis 1:28, el propósito original del hombre fue, y los bendijo Dios a Adán y Eva y les dijo, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y domínenla, sojúzguenla y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Sin embargo, el pecado entró por medio del engaño de Satanás y se desató el caos. Toda la tierra, toda la creación fue corrompida y sujeta a maldición. Entonces, cuando hablamos de plan de salvación, no estamos limitando solamente el plan a la salvación de nuestras almas, sino a la redención de toda la creación. Así como por causa del pecado, o el pecado se encargó de traer el caos a toda la creación, al punto tal que el hombre perdió su señorío sobre la creación,
La tierra fue maldecida, espinos, cardos, los animales se volvieron salvajes, empezaron a comer unos a otros. Pues bien, la misma creación necesita ser redimida. Y el plan de redención no solamente incluye la salvación de almas, sino la redención de toda la creación a su estado original con el que Dios lo hizo y en el propósito funcional que lo hizo. Entonces, cuando pensamos ahora en salvación, estamos pensando que esa salvación es abarcativa para toda la creación y estamos pensando que posterior a la salvación viene la restitución del hombre a la gloria de Dios y de la gloria de Dios a la funcionalidad que tenía en la mente de Dios para ejecutar, para señorear. ¿Y cuántos, como Pedro escribe, cuánto estamos en espera de esas cosas? ¡Wow! La salvación incluye cielo nuevo y tierra nueva. Romanos 8, 19 al 22, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, cosas sin sentido, inutilidad, ilusiones, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Entonces, pensar en la salvación es pensar en la restitución del hombre a su funcionalidad original. No seremos salvos para no hacer nada, ¿sí? Sino que Dios ha extendido su plan, su trabajo, y nosotros vamos a estar involucrados en esa tarea. La perspectiva bíblica de la salvación es restituir al hombre al trabajo y función original con el que Dios lo puso en el huerto de Edén. De alguna manera podemos decir y asegurar, de acuerdo a lo que vemos en el libro de Génesis, que el hombre fue diseñado por Dios para señorear. Pero qué bajo hemos caído, ¿verdad? Cómo el pecado se encargó realmente de ensuciar todo eso y generar nuestra decadencia. Nuestra decadencia, el ser humano está en una decadencia. Dios nos diseñó para señorear, pero el pecado se encargó de arruinarlo todo y transformar a aquel que fue diseñado para señorear en un esclavo del pecado. Fue por causa de la caída y de la corrupción que el hombre fue reducido. Sin embargo, Dios, esta creación actual, que podemos llamar la primera creación, sin contar el diluvio, fue sujeta, como dice el texto, en manos de hombres. La creación futura, o como lo llama el mundo venidero, también Dios lo sujetó a los hombres, no lo sujetó a los ángeles. Si el escritor hace esta aclaración, entiendo yo que es como honra. ¿En qué sentido? Dios tranquilamente podría haber sujetado la creación venidera ya no a manos de hombres, sino a manos de ángeles. Los hombres fracasamos, no tenemos aptitud para volver a administrar, sojuzgar la tierra, señorear. Pongamos la creación venidera en manos de ángeles, pero no, Dios no lo hizo, sino que puso nuevamente la esperanza, depositó Él esperanza en el hombre para regenerarlo y restituirlo nuevamente a la condición original y que pueda señorear en nueva tierra. Ahora, yo también pienso como el salmista. ¿Qué es el hombre? ¿Quiénes son ustedes? ¿O qué son ustedes? ¿Qué soy yo? Para que Dios haga eso. Para que nos tenga en cuenta para cuestiones futuras. ¿Qué es el hombre? De hecho, es la pregunta que hace el versículo 6. Porque alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Desde el orden de Dios, el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles y fue puesto para señorear.
Pero el hombre hoy por hoy perdió esas cosas. Y todas estas citas de Hebreos capítulo 2 corresponden al Salmo 8. Y yo voy a leer el Salmo 8, del 3 al 8. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y se refiere al hombre. Y el hijo del hombre para que le visites, y también se refiere al hombre. No se refiere al hijo de hombre con mayúscula, del que habló nuestro hermano Santiago, sino acá se está refiriendo exclusivamente a los hombres. Le has hecho poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Y esto es lo que se ve en Génesis. ¿Qué pusiste debajo de sus pies? Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Sin embargo, el escritor dice, pero todavía no vemos que todas las cosas sean sujetas. Y obvio que no está hablando de Cristo, porque Cristo es Señor de todas las cosas y Él sujeta todas las cosas con el poder de su palabra. ¿De quién está hablando acá? De los hombres. De los hombres. Y el escritor dice, yo no veo que las cosas se lo sujeten. Y es obvio. Los peces no se nos sujetan. Los osos mucho menos. El oso se termina comiendo al que fue su señor. El león también. Y es obvio que hay cierta corrupción por causa del pecado. Ahora, ¿cómo recuperamos lo que perdimos? El hombre perdió el señorío de la creación, lo perdió. Perdió su posición funcional. ¿Cómo lo recupera? Tiene que venir un hombre a hacerlo. Necesariamente un hombre tiene que recuperar lo que el hombre perdió. ¿Quién es ese hombre? Jesús. Y por eso el escritor dice, si bien no vemos que todas las cosas se sujetan a los hombres, porque todo lo perdimos por causa del pecado, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, y ahí aclara a Jesús. Un hombre coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Tenemos que entender que Jesús recuperó toda la creación como hombre para poder restituírsela a los hombres. No los recuperó como un ángel, no los recuperó como un ser extraordinariamente fuerte, no, como hombre. Se vistió de hombre, participó de carne y sangre y como hombre venció al pecado en su propia carne, condenó a Satanás, le quitó la llave de la muerte y como dice el texto, fue exaltado hasta lo sumo, todo fue puesto bajo sus pies. Pero lo dice en el sentido de que recuperó lo que nosotros perdimos, porque todo siempre estuvo bajo los pies del Señor. Nunca fue quitado de Él. Sin embargo, lo recuperó para nosotros. ¿Cómo logró Jesús esto? Bueno, podríamos detenernos aquí, sin embargo, yo voy a ir un poco más rápido. La manifestación de Jesús en la tierra, la manifestación de Dios por medio del Hijo, Jesús, acá en la tierra, hizo dos cosas. Y Pablo lo escribe de manera rápida en 1 Corintios 15, 47. Respecto de, allí dice, Jesús, el postrer Adán, o el último Adán, y Jesús el segundo hombre. Y esto es importante destacarlo, porque Jesús, como el último Adán, como el último hombre de la línea terrenal, cargó los pecados de todos. Vale decir que toda la humanidad, hasta que apareció el último hombre que es Jesús, dijo, bueno, yo soy el último hombre de toda esta generación o de toda esta raza perdida, yo voy a cargar los pecados de todo sobre mí y voy a poner muerte y finalización a ese pecado. Y lo hizo.
y como segundo hombre, y segundo me refiero a una nueva raza de hombre, introdujo casualmente eso, una nueva raza de hombre en la tierra, hombres celestiales, ¿sí? Que tiene que ver con, de hecho, ser cristiano es ser una criatura que de aquí en más, si bien estamos vestidos de esta carne de corrupción, nuestra esencia es espiritual por medio del Espíritu Santo y nuestra característica es de ser hombres y mujeres celestiales para habitar en un lugar celestial. Entonces Jesús, como segundo hombre, trajo una nueva raza de hombres a la tierra. Como el último hombre condenó toda la raza de Adán, y como segundo hombre introdujo una nueva raza de hombres. Ahora, agarró el pecado de todos nosotros, lo puso sobre sus lomos, lo condenó sobre su propia carne y murió sustituyéndonos en nuestra condena. Nos libertó de la condena del pecado. El pecado ya no tiene más incidencia, ni Satanás tampoco tiene acusación para con nosotros. Porque todas aquellas cosas malas que de alguna manera nos condenaban, ya fueron pagadas. Cristo lo hizo. Nos libertó. Saldó esa cuenta. Pero no termina allí. Resucitó de entre los muertos con cuerpo glorificado, ascendió hasta lo sumo, a la parte más alta de los cielos, de todo el universo, de todo lo que existe, y todo fue puesto bajo sus pies. Y el texto de Hebreos sigue, dice, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Los recuperó como hombre, para entregárselo a los hombres. Y eso, hermanos, sí es glorioso. ¿En qué estado estamos ahora? Estamos a la espera de la redención de nuestras almas. ¿Qué más? Nuestra futura resurrección en cuerpo glorificado igual que el Señor. ¿Y qué más? Y poder señorear sobre la nueva creación. Entonces ahora cuando pienso en redención, si puedo extender mi mente o ampliarme o ir en la perspectiva bíblica más allá, tengo que pensar que mi alma primeramente se va a presentar delante de Cristo. Y yo voy a ser libertado. Se va a consumar mi salvación. Cristo me salvó, mi alma es redimida. ¿Qué sigue? Va a haber una resurrección de nuestros cuerpos en cuerpo glorificado para estar con el Señor ya en una forma corpórea. ¿Y qué sigue? Para restituir al hombre a su funcionalidad original de señorear en una creación redimida. Versículo 10 al 15, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Como hemos dicho, el hombre perdió todo en el huerto de Edén por causa del engaño y por causa del pecado lo perdió todo. ¿Quién podría restituirnos nuevamente a esa posición? Un hombre. Jesús, y lo hizo, lo logró como hombre. Alguien tenía, si todo este caos se desató por medio de la desobediencia, de esa manera entró el pecado y por medio del pecado la muerte, y la muerte se encargó de subyugar a todos los hombres. ¿Cómo podríamos ser libertados de este imperio de la muerte? Necesitábamos que un hombre aparezca y que por medio de una vida de absoluta obediencia venza la muerte.
porque la muerte es la paga del pecado, de manera que el que no peca, la muerte no tiene poder. Y apareció un hombre, quien con su absoluta obediencia y su vida santa y perfecta, venció la muerte. El pecado no tuvo incidencia en él, por tanto la muerte quedó en segundo lugar. La muerte no pudo conquistarlo. De hecho, él conquistó la muerte. Conquistó. Y su vida santa y perfecta, a fin de redimirnos, de rescatarnos, nos fue imputada. Nos computó los méritos de su obediencia. Toda su obediencia perfecta, de alguna manera ilustrativa, se la sacó de encima y dijo, voy a poner esta vida santa, los méritos de esta obediencia en estos hombres pecadores y desobedientes. Y la desobediencia de ellos y su vida pecadora y perversa la voy a poner sobre mí. De manera que el castigo de ellos viene sobre mí y la recompensa mía recae sobre ellos. La razón por la cual heredamos vida es porque por medio de Él se nos ha concedido. Jesús lo hizo. Cargó con nuestra sentencia. Y cuando el escritor escribe, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, no está hablando de hacer perfecto a Cristo porque Cristo es perfecto, sino está hablando con la palabra perfeccionar de cumplir o de completar de manera total en Cristo la justa ira de Dios por el pecado. En otras palabras, derramó sobre su propio Hijo de forma completa sobre él el castigo de nosotros. Y por medio de su muerte se convirtió en el autor de nuestra vida. Nos justificó. Pagó Él por nosotros. Él es el que ejecutó y ejecuta nuestra santificación. La única manera que tenemos de ser santos es solamente acercándonos a Cristo. No vamos a lograr nada por medios propios. Todo esto Jesús lo hizo como hombre. De hecho, hay un énfasis en esta carta, en estos capítulos. El escritor quiere mostrar que Jesús hizo todo esto como hombre, que Dios se manifestó y fue verdaderamente un hombre y como hombre alcanzó a recuperar todo lo que el hombre había perdido. Él fue un hombre con todo el peso de la naturaleza humana, pero sin pecado. Fue tentado en todo, pero nunca pecó. El tentador no tuvo efecto en él. La única manera que tenía el diablo de derrotar a los hombres era por medio del engaño del pecado para poder traer la muerte sobre todos los hombres. Hay que hacer una aclaración. Satanás no gobierna sobre la muerte, pero él de alguna manera hace uso de la muerte para que por medio del pecado acerca la muerte a todos los hombres. Y nosotros de alguna manera, toda la creación, la raza humana, estaba, como dice el texto, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y así estábamos. Pero Cristo nos justificó, nos declaró justos. Y sobre los justos la muerte no tiene potestad. Y cuando el acusador, cuando el diablo viene y me señala mis errores, yo le señalo la sangre de Cristo. Le señalo esa sangre porque esa sangre se encargó de cubrir mi sentencia. Él pagó por mí. Ahora los dos últimos versículos, los tres últimos, 16 al 18, porque ciertamente, Hebreos 2, 16, 18, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham.
por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, ese es el énfasis, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar el pecado del pueblo, pues en cuanto él mismo sufrió, padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y lo sublime de todo este plan de Dios es que Él personalmente lo hizo a nuestro favor, siendo nosotros indignos de esa misericordia. De todas maneras, su amor se mostró como lo que es incondicional para salvarnos de acuerdo a su voluntad. Si tuviera que ejecutar su plan de acuerdo a orden y jerarquía, nosotros no entraríamos en el plan de salvación. Esa es la realidad. Incluso los ángeles tendrían mayor atención e importancia. Sin embargo, dice, echó mano de la descendencia de Abraham, salvó, rescató a la descendencia de los hombres. Se humilló de tal manera que se hizo hombre. Y esto es lo que quiero aclarar en cierto sentido. No se disfrazó de hombre, se hizo hombre. Jesús en sí tenía toda la naturaleza humana, verdadero hombre. Y toda la plenitud de la deidad estaba sobre él. Pero no hizo uso de esa plenitud, sino que como hombre se sometió a la voluntad del Padre para ejecutar todo en perfecta obediencia. Y como hombre soportó la tentación, no pecó, pero entendió la tentación de los hombres. ¿Para qué? Y triunfó sobre ellos. ¿Para qué? Para mostrarnos a nosotros el camino de una vida sin pecado, poder vencer también nosotros la tentación. Cuando a Jesús se le pregunta y se le dice, enséñanos a orar. En el final de esa oración, Él dice, el pan de cada día, dánoslo. No nos metas en tentación y líbranos del mal. Es nuestra necesidad acudir a Él, porque Él tiene la salida de nuestras debilidades, de nuestra tentación. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No es un sacerdote que no entiende nuestras debilidades. Como diciendo, Él nunca pecó, Él es un ser perfecto, y lo es, pero fue tentado en todo. Su perfección no radica en una vida aislada, en una esfera puesta en los montes donde nunca nada llegó a tocarlo. Antes, al revés, Satanás se acercó y atrevidamente lo tentó con todo el peso de la tentación, pero Jesús venció. Y eso es para nosotros reconfortante. ¿Por qué? Porque Él, como nuestro sumo sacerdote, puede entender cada una de nuestras debilidades. Uno que fue tentado se compadece de nuestras debilidades. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice, acerquémonos, por lo tanto, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús no experimentó el pecado, pero sí fue tentado en todo. Nunca sucumbió ante la tentación, porque el texto dice, por cuanto Él mismo padeció, experimentó siendo tentado, puede ofrecernos la salida a la tentación. Satanás en el desierto le ofreció todo. Pero Jesús no sucumbió. Triunfó. Por lo cual tenemos un sacerdote que no solo puede expiar definitivamente nuestros pecados, sino también puede marcarnos el camino para ya no pecar más. ¿Existe una vida sin pecado? Pues sí, viviendo en Cristo. Por último, 1 Corintios 10:13, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no les dejará ser tentado más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar.
Recuerdo algunos testimonios blasfemos, les llamaría yo, de ministros, de pastores, que ellos dijeron que cayeron en adulterio y que seguían enseñando. Y ellos dijeron, no, pero ahora yo conozco el pecado del adulterio y puedo enseñarles para que no caigan. Pero eso es blasfemo. Esa clase de ministros no les sirve a nadie. Es al revés, necesitamos uno como Cristo, que haya podido vencer todas las tentaciones y marcar el paso y el camino para que nosotros que vamos por detrás triunfemos por medio de Él. Y cierro con el texto con el que había iniciado, porque lo primero que pude ver por medio de del estudio de este capítulo 2 fue esa perspectiva futura del plan de Dios más allá de este mundo hacia el mundo venidero. Me detuve en eso. Dije, Señor, sella estos ojos con eso, para que mis ojos no anden detrás de un mundo perecedero, con actividades perecederas, con una vida ilusoria, limitada, sino que pueda tener la esperanza en esas cosas eternas. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos escuchado, no sea que nos deslicemos, hermanos, porque si el antiguo pacto fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación inmensamente grande y gloriosa? ¿Cómo escaparemos si no prestamos atención a la obra de Cristo? Ya lo hizo. De hecho, el título que le puse a este mensaje es una salvación inmensamente grande y gloriosa. Nos acercó. Lo hizo personalmente. Restituyó lo que el hombre había perdido y lo restituyó en su funcionalidad. Ahora estamos a la espera de que estas cosas se cumplan. Mientras tanto, perseveramos en el Señor. La paz del Señor.